llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, amigos, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí tu programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, continuamos con todo este proceso de llevar el luto de nuestro querido Papa Francisco, nuestro querido pontífice que hace más de una semana nos dejó. Falleció en esa mañana del primer lunes de la primera semana de Pascua. Y luego entonces ha afectado pues, a todo el mundo, ciertamente, no simplemente a la Iglesia Católica, pero también al mundo entero, ya que él era una personalidad pues, global. Sí. Y tenía inversiones en diferentes aspectos como desde el clima, la tierra, nociones de justicia en ciertos problemas de guerra, de control, de invasión. O sea, él tenía su mano y su dedo en varias cosas a nivel del mundo. Y pues ha sido una pérdida muy grande para nosotros, una tristeza muy profunda. Nos reconciliamos y conciliamos con el hecho de que lo volveremos a ver en la gloria de nuestro Padre Dios. Y mientras, llevar el luto comienza en el mismo día en que es enterrado, el luto oficial, el que es enterrado, y la duración es hasta que haya un nuevo Papa, me resulta. Y claro, pues eso implica pues posibilidades, porque conseguir un nuevo Papa, inspirados por el Espíritu Santo para seleccionarlo y demás, y es complejo, es una cosa muy compleja, como la gran mayoría de cosas que tienen estructuras de 2000 años, como la nuestra. Así que ha sido pues una gran pérdida, porque fue el Papa, cada Papa trae algo muy bueno a la Iglesia, o por lo menos los más recientes de nuestra historia. Vemos a Juan Pablo II, el Papa Viajero, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Viajero. Vemos a el Papa también Benedicto, ¿no? Y Benedicto pues organizó las cosas. Él fue mucho de detrás, tras bastidores. Muchas cosas que se tenían que organizar, que se tenían que pulir, y ciertos cabos que todavía andaban atados. Gran teólogo. Grandísimo, grandísimo. Y pues claro, pues Francisco fue el de la conciencia social, la conciencia social y la igualdad y la compasión.
con un espíritu de sinodalidad grandísimo, de consulta en todos los niveles y con todas las partes del cuerpo de Cristo envueltas en un sistema de consulta. Así que verdaderamente lo vamos a extrañar mucho por su sonrisa, su sentido del humor, su chispa, su profundidad y su sencillez. Porque era muy profundo, ¿ves? Pero era profundo en cosas bien sencillas. Es como decir lo que yo constantemente digo, encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. Y ese era precisamente el Papa Francisco. Padre, ¿qué fue el impacto que tuvo este Papa Francisco en su ministerio? Bien. En primer lugar, el tener un líder con una cultura y con un trasfondo similar al tuyo, por virtud de ser latinoamericanos, ¿no? Donde hay ciertos valores que se comparten, hay ciertas cosas y ciertas posturas en que se comparten y estamos alineados por virtud de la riqueza cultural que nos une como latinoamericanos. En segundo lugar, el revisitar. Vamos a revisitar qué hacemos con lo que tenemos, con los recursos. ¿Ves? ¿Qué hacemos con los recursos, con lo que se nos da para llevar a cabo la obra de la iglesia, el revisitar, el ser más conscientes, ¿no?, de ciertas compras y demás? Bueno, para darte un ejemplo, cuando estábamos haciendo el altarcillo del Papa Francisco de luto en Santa Elena, pues lo último que faltaban eran las flores, un tipo de flores. Teníamos lirios y demás, pero algo en especial para él. Y yo fui, pues claro, a la floristería y había un arreglo de flores, pero bellísimo. Aquello era un sueño. Cuando yo me iba a acercar así que vi el precio, yo dije, yo le coloco esto al Papa Francisco y él se va a mortificar desde el cielo por el precio. Entonces conseguí uno más humilde, idóneo, más sencillo, fíjate, más sencillo, más idóneo, claro, una diferencia de precio también. Y cuando se colocó, perfecto. Es uno de esos momentos, ni le quitas ni le pones. Es perfecto, es adecuado, es lo que él hubiera gustado. Qué interesante, ¿verdad? El paralelo. Padre, usted tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. Así es, en noviembre del 2023, casi 2 años, tuvimos a la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, conocida como ANSH, de los Estados Unidos, y tuvimos nuestra reunión en Roma. Y una de las partes de la convención era visitar al Santo Padre, y eso fue fabuloso. Fue increíble el ver a este hombre como un padre, como un abuelo, tú sabes. Y lo condujeron en su carrito hasta la entrada de donde estábamos, y ahí él se puso de pie y caminó hasta la silla presidencial. Y bueno, rompimos en aplausos y en vítores. Y tuvimos una oportunidad. Yo decía, pero fíjate, él con todas sus ya tenía sus condiciones. Sí. Pero ya empezaba con cierta severidad. Y aún con todo y eso, ese viejito se sentó y nos bendijo a todos uno por uno. Seríamos, bueno, el grupo entre sacerdotes y demás que estuvieron parte, de organizadores y conferencistas, seríamos como 70 personas. Y él ahí, con una sonrisa y a veces decía algo, pero siempre sonriendo. Y fue una experiencia muy linda, muy especial. Y cuando le tocó su momento, ¿qué fue lo que le expresó pues a él? Claro, yo me acerqué y él estaba sonriendo, y cuando me le acerco y le tomo su mano, le digo, su santidad, Chicago lo quiere mucho. Y ese hombre como que se iluminó, tú sabes, como que por dentro salía esa alegría. Entonces tuve la oportunidad de besar la mano. Y él muy amable, muy lindo, aunque fuera por un momento, pero veías que él estaba invertido, que él estaba ahí. Padre, usted mencionó que cada papa deja su legado, tiene su,
manera de ser. ¿Qué cree usted que va a ser el legado de Papa Francisco? Considero que el mayor legado, entre varios, del Papa Francisco es el empezar a desarrollar nuevas estructuras con diferentes perspectivas que sean más sencillas y más accesibles. Por ejemplo, tú sabes que en el Vaticano hay toda una serie de comisiones y dicasterios y demás. Hay una serie de comisiones y departamentos como cualquier otra institución. Y por siglos esas instituciones las encabezaban cardenales, en su gran mayoría, u obispos. Y Francisco pensó y dijo, pero ¿para qué vamos a encajonar a un cardenal o a un obispo en un trabajo, en una labor que la pueda hacer cualquier laico o laica preparado? O sea, no debería haber un problema. Y entonces él comenzó a mover cargos y demás y dar nombramientos, entre ellos a una religiosa, a una monjita como cabeza de uno de esos departamentos. Y para mí ese movimiento fue un movimiento de sencillez. Si esta persona es adecuada para esto y si no es un requisito que sea un sacerdote o un cardenal o un obispo, pues adelante. O sea, ese sentido de inclusión, ese sentido de apertura a algo que es diferente, que es bueno y que no va en contra de las reglas y de las leyes de la Iglesia Católica. Ese sentido de evolución, hay que evolucionar, hay que crecer y a la misma vez de mantenernos sencillos en esa evolución. Yo creo que es el legado mayor y también la concientización mundial. En todos los países, en todas las situaciones, tienes un ser humano frente de ti. Y este ser humano hay que honrarlo, hay que tratarlo bien, hay que tratarlo con amor, con misericordia, etc. Para mí ese es su legado. Muy bien, padre. Pues la semana pasada acompañamos al cardenal Blaise Cupich en la misa memorial celebrada el miércoles 23 de abril para conmemorar la vida y el legado del Papa Francisco, quien falleció, como usted ha dicho, el lunes 21 de abril, un día después del domingo de Pascua. Hablamos con varios fieles sobre cómo el ministerio del Papa Francisco impactó sus vidas, lo inspiró en su fe y qué legado deja en la comunidad latina en los Estados Unidos. Espero que lo disfruten. Early on in the papacy of Francis asked me, what makes Francis tick? I said, as I believe even more now today, the answer is simple. Francis not only believed, but he had a palpable experience of the risen Lord. Not only did he believe Jesus rose from the dead 2,000 years ago, but he was very deeply in touch with the reality that the risen Lord is acting and leading the church in our day. And so he saw his task as a successor of Peter to be attuned to the Lord and to manifest his presence in the world today. Háblenos un poco sobre el trabajo o el papel del Papa Francisco y cómo impactó su ministerio. El Papa Francisco fue un líder especial que tiene especial cariño por los pobres, que dirigió la iglesia con mucho amor y ama la pobreza y es un líder incomparable.
Pope Francis was a wonderful example to all of us about living a life of service, a sense of being beloved children of God. And so each day when I would wake up and I would try to serve the needs of God's people, Pope Francis would serve as a wonderful example of what that would look like. Inmediatamente, Él nos mostró su cariño para las parroquias, nos mostró cariño por el trabajo de los párrocos y nosotros hablando de la necesidad de sanar las almas de las personas, los feligreses, los que viven en la comunidad. Él nos ayudaba mucho en eso. Habló de la iglesia como un hospital en los campos. El Papa nos enseñó de la humildad, lo que es estar cerca del más necesitado, y es donde estaría Jesús, básicamente. Así es y Él nos dio ese gran ejemplo. El Papa Francisco es él como arquitecto del documento Aparecida. Él es el fundador de la Pastoral Migratoria, que es un ministerio de servicio, justicia, acompañamiento. Empezamos a trabajar con él realmente desde el 2008. Antes que se haga papa. O sea, él es el fundador, básicamente. Y el impacto, existimos por él. Él ayudó a cómo entender la realidad de la comunidad inmigrante, poniendo en el contexto de la comunidad inmigrante acá en los Estados Unidos y poder entregarnos a Dios y a la comunidad a través del servicio de acompañamiento y justicia. Y es un regalo de Dios. Y no podría yo estar acá presente sin agradecer por su vida. Y eso nomás es una pequeña reseña de las entrevistas que hicimos pasadas semanas. Lo pueden ver en su totalidad este domingo a las 9 de la mañana en Univisión Chicago, la hora católica, misa y más, siguiendo la misa dominical. Y Padre, tenemos una gráfica que queremos compartir con nuestra audiencia, porque empieza, ¿verdad?, la conversación de sede vacante. Entonces, ¿cuántos cardenales hay en el mundo? ¿Cuántos pueden votar? Y todo lo demás. Y es interesante esta tradición que tenemos. A ver, si podemos, ¿cuántos cardenales hay en el mundo? Mira, algunos de los datos que tenemos concerniente al Colegio de Cardenales. Hay 252, ese es el número total del Colegio de Cardenales, o sea, los que pueden votar, ¿verdad? O unidos. Estamos hablando de 72 países representados. Los Estados Unidos tenemos 10 cardenales que pueden votar. Italia tiene 16 y hay 55 países con un cardenal electo. El total número de cardenales que pueden votar es 135. Eso tiene que ver con la cuestión de la edad, en parte. Tienes que tener cierta edad para eso. Y el total de los que no pueden votar es de 117. Así que aún así tienes un buen número para definir. Lo interesante de esto es que tenemos 95 países que están representados en ese colegio de cardenales. Y es interesante puesto que son muchos, es un buen número, pero es un buen número diverso. Yo diría que es hasta el presente el más diverso de cardenales de diferentes orígenes, diferentes países, diferentes tradiciones culturales. Y para mí eso es bueno. Eso es bueno, primero porque fueron nombrados por el Papa Francisco. Muchos de ellos, los nuevos obviamente, fueron nombrados por el Papa Francisco, lo cual implica que van a tener ciertos caracteres. No es que sean clones del Papa, pero van a haber ciertos valores que le llamó la atención al Papa para darles pues el sombrero cardenalicio. Entonces, al tener esa variedad, en cierta manera pues te garantizas de que no haya una agenda particular. O sea, que no haya, y si las hay, yo no las conozco, pero
de que se evita mucho el que haya, digamos, una agenda de que el próximo papa tiene que ser europeo. Entonces ahí se ponen de acuerdo, se ponen a hablar, qué sé yo. O el próximo papa tiene que ser del continente africano, o del Medio Oriente, o esto, o lo otro, o de los Estados Unidos. O sea, no, el tener mucha diversidad implica, pues, posibilidades le da espacio al Espíritu Santo, pues, que se manifieste, que hable a través de sus conciencias y a través de sus votos. Y es interesante, Padre, porque me parece que la vez pasada que cuando se eligieron al Papa Francisco, tuvimos esta conversación y una de las cosas que pues me prendió el foquito es que las prioridades de, por ejemplo, los Estados Unidos, las prioridades pastorales de los Estados Unidos no son los mismos que en el continente de África. Eso es correcto. O de otras partes en Asia. Hay diferentes prioridades y motivaciones para poder, contestar esas inquietudes. Eso es correcto. Por ejemplo, tienes países en el mundo donde está presente la iglesia, donde la acción pastoral es, pero más que necesaria, y acción pastoral de lo básico, de tener personas, una gran necesidad de personas que si tú no los alimentas, no comen, se mueren de hambre. No hay recursos. Entonces, para ese país, la pastoral y la justicia social va a tener una gran precedencia. Quizás otro país que no tenga esa situación tan pesada, pero necesita revisiones litúrgicas y necesita repasar la liturgia para todo el mundo, porque no todo el mundo debe estar haciendo lo que quiere. La liturgia es la liturgia y es el punto unitivo, de hecho, uno de los puntos unitivos. Entonces, cada país va a tener una necesidad diferente y va a llamar y a resolver las necesidades de manera diferente, dependiendo la necesidad del país. Y como usted ha dicho, Padre, el número de cardenales que vienen representando la totalidad de este mundo es más variada esta vez en comparación con años Exacto. Por muchas décadas, yo te diría que los últimos 300, 400 años, la mayoría eran italianos, los que podían votar. Entonces, pues la inclinación era, pues vamos a votar entre nosotros, uno de nosotros, porque nos conocemos, ¿ves? Y así es más fácil llegar a Roma para poder hacer el voto. Exactamente. Este año no, este año hay una diversidad positiva, buena, y creo que es bueno y es un momento justo para permitir que el Espíritu Santo hable, se manifieste y tengamos otro vicario de Cristo aquí en la tierra. Y para ustedes en casa, para más información pueden pasar siempre a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, www.archchicago.org. Ahí vamos a tener toda clase de información sobre qué es el conclave y el sede vacante y todo lo demás, y reportes desde Roma del cardenal. Así es que estén pendientes sobre eso. Ahora pasamos a otro video, Padre, porque no queremos que se pase mucho tiempo. Los invitamos a revivir los momentos más emotivos de nuestras celebraciones de Semana Santa. A través de imágenes, cantos y oraciones contemplamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tal como se vivió en nuestras comunidades de fe. Espero que lo disfruten. El evento de hoy es la caminata de oración de Domingo de Ramos. Este es un día donde no solamente la Iglesia Católica, sino también otras iglesias cristianas nos juntamos alrededor de nuestra creencia común en la resurrección de Jesús, para dar testimonio de que siempre hay esperanza, para acompañar a los que están en la cárcel aquí en el Condado Cook.
para decirles que no están solos y acordarnos de que los eventos de la Semana Santa no solamente son una parte de la historia, sino también nos dan un mensaje muy importante sobre el día de hoy y cómo podemos seguir en los pasos de Jesús y acompañarlo en su pasión actualmente en nuestra sociedad. Pues, ¿qué le parece, Padre? Les queremos agradecer a Colby House Ministries porque ellos cada año organizan esta caminata de paz, Domingo de Ramos, y también las tres parroquias que nos acompañaron durante el Vía Crucis, que es San Jerónimo, el barrio de las Empacadoras y, ¿cómo se dice? La Villita. La Villita. Uh-huh. Son momentos extraordinarios durante el año litúrgico, uh-huh, y queremos compartir esas escenas. Y de nuevo, no se lo pierden en la próxima edición. Un paquete pequeño, pero ahí pueden ver un poquito más sobre nuestra cubertaje de la Semana Santa. Claro, y también esto coloca todo en perspectiva porque a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué los hispanos y otros grupos le dan tanto énfasis a la pasión, a la llevada de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera? En primer lugar, pues hay toda una antropología de sufrimiento, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que reconocer. Y en segundo lugar, es el entender un nivel más profundo la resurrección. Uh-huh. Porque un Viernes Santo sin un Domingo de Pascua no hace sentido. Uh-huh. ¿Cómo es posible que la historia se quede en la cruz y que no se movió de ahí?
Y al revés igual, un domingo de Pascua sin un Viernes Santo tampoco hace sentido. O sea que todo es celebración, celebración. ¿Y qué nos trajo a esto? ¿Qué nos llevó a celebrar como lo estamos haciendo? Entonces es hermoso el ver este video, este recuento, el recontar otra vez la historia que nos permite estar celebrando la Pascua de Resurrección. Así es, Padre. Bueno, todavía nos faltan unos cuantos anuncios, pero ¿qué le parece si tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos? Ciertamente. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. La caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Someone early on in the papacy of Francis asked me, what makes Francis tick? I said, as I believe even more now today, the answer is simple. Francis not only believed, but he had a palpable experience of the risen Lord. Not only did he believe Jesus rose from the dead 2,000 years ago, but he was very deeply in touch with the reality that the risen Lord is acting and leading the church in our day. And so he saw his task as a successor of Peter to be attuned to the Lord and to manifest his presence in the world today. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar la Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. Bienvenidos a la Escuela Latina en la Parroquia de San Jerónimo, donde la diversidad cultural es una bendición. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños y niñas de entre 7 a 13 años de edad en la oficina parroquial. Nuestro programa educativo ofrece historia, cultura y tradiciones latinas, español, artes y preparación para los sacramentos de Eucaristía y confirmación.
Escuela Latina, de Historia, Cultura y Religión. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora pasamos a unos 2 anuncios que nos quedan, Padre. Así es, el primero que deseamos compartir con ustedes es Noche de Gala, el banquete profundos para el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Y en esta ocasión, Esperanza en sus brazos es el tema, ¿no? Esperanza en sus brazos, en los brazos de la Madre. Se llevará a cabo el 9 de mayo de este año, así que ya pronto viene este banquete y tendrá lugar en el Meridian Banquet Hall, en Algonquin. En Rolling Meadows. Sí, la calle Algonquin, ¿no? Oh, sí. 1791 me parece. Al 1701 al oeste de Algonquin Road. Ándele. Y para reservar su lugar, por favor, pasen a la página web del santuario, que es www.solg.org, y ahí pueden hacer sus compras y reservación de boletos. Alejandro, hay 2 personas que serán reconocidas en este banquete, ¿no? En esta gala. Es la hermana Catherine Ryan, la directora de Maryville Academy, y también el señor Larry Kearns, de Wheel Kearns Architects. Y como usted sabe, padre, el padre Ezequiel siempre anda en construcción, ¿verdad? Sea por las afueras o por adentro en las diferentes capillas que tiene. Obviamente es un momento para honrar y reconocer a algunas de las personas que están trabajando detrás de las escenas. Así es. El otro anuncio, Alejandro, tiene que ver con una colecta para sacerdotes retirados en su mayoría, ¿no? Nuestra promesa a nuestros sacerdotes. Es una colecta anual que se llevará a cabo en este verano, en estos tiempos. Cuidado de la salud, bienestar y jubilación. Ahí van los 3 aspectos de esta colecta. Por favor, si usted desea, puede donar, ¿no? ¿Qué forma se puede hacer, Alejandro? Padre, si nos están viendo en forma de podcast, pueden simplemente escanear el código que ven en su pantalla o pueden pasar a la página web de la arquidiócesis, porque también se está anunciando ahí, pero si quieren ir directamente a la página donde pueden hacer su donación, vayan a www.prmaa.org. De nuevo, prmaa.org. Y pues les damos sus gracias por su generosidad. Ahora, Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio? ¿Cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo,
Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de este domingo tenemos la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos. La primera pues se llevó a cabo en el aposento alto, en la habitación donde se estaban refugiando por temor a las autoridades judías después de la crucifixión, después de la resurrección. Y no estaba Tomás. La segunda vez estaba ya Tomás, que pidió pruebas del asunto y Jesús le concedió las pruebas de que efectivamente había resucitado. Esta es la tercera vez, o sea, vemos el grupo de discípulos regresando a lo ordinario de sus existencias. En el caso de muchos de ellos eran pescadores. Pues estaban pescando, y lo interesante de este relato es que te da los nombres, te da muchos detalles al respecto sobre este encuentro con Cristo, dándote la impresión de que efectivamente esto pasó, o sea, esto fue verídico. Este encuentro se llevó a cabo, no es figmento de la imaginación de nadie, sino que efectivamente hubo personas que estuvieron allí presentes, hubo ciertos movimientos por parte de las personas que estaban presentes interactuando con nuestro Señor. Dice el Evangelio que una vez juntos, Simón decide, bueno, pues vamos a pescar. Yo me imagino que eso sea en la noche, ya que durante el día los pescados bajan al fondo del agua, porque hay mucho movimiento durante el día, botes y esto, y ruidos y demás. Entonces ellos tienden a bajar, muchos de ellos. Entonces, en la noche ellos tienden a subir, y es más fácil hacer pesca bajo esas circunstancias. Asumo que haya sido en la noche, y dice que no, aquella noche no pescaron nada. Bien. Regresan, obviamente, a la costa, a la orilla. Me imagino que empezaron a lavar redes, a arreglar las redes si estaban rotas, etc. Y Jesús se aparece a la orilla, y los discípulos no lo reconocen. Volvemos a lo mismo, ¿no? Este problema, este issue, este detalle de no reconocerlo de primera intención, lo hemos visto con María Magdalena, que lo confunde con el jardinero. Lo vimos con los discípulos de Maús, que lo confunden con un peatón más,
que iba en el camino y se pusieron a hablar y lo reconocen al final, al partir el pan. Y así por el estilo vemos este patrón. ¿A qué se debe? Una gran posibilidad, y una teoría personal, es que no estaban viendo al maestro con los ojos de la fe, lo estaban viendo con los ojos humanos, ¿ves? Los ojos del cuerpo. Pero a él había que verlo y reconocerlo con los ojos de la fe. Lo que yo sé de Jesús, lo que yo conozco de Jesús, mis experiencias personales para con Jesús ahora resucitado. Y entonces Cristo, pues Jesús, se acerca con una casualidad tan sencillo, tan descomplicado, y les preguntan que si han pescado algo, ellos les responden que no. Y Jesús da instrucciones. Le dicen, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Yo me imagino que hubo uno que otro que pensaría, yo he estado pescando toda mi vida, por más de 20, 30, 40 años. Y no se pescó nada esta noche. Y este caballero, este hombre, me está diciendo a mí que regrese y que la eche por la derecha. Las redes. Dicho sea de paso, hay un juego ahí de palabras también que se puede utilizar a manera de interpretación. Porque la derecha, diestra, ¿verdad? Derecha, lo bueno, lo derecho. La izquierda es la siniestra, ¿ok? Por la siniestra, algo siniestro, algo no claro. Entonces, ¿qué está diciéndole Cristo? Imagínate que Cristo quizás no estaba hablando necesariamente de los pescados y de la pesca. Quizás Cristo lo que le quería decir, ¿qué están haciendo aquí? Se supone que ustedes estén pescando hombres, no pescados. Ya los hice pescadores, ¿qué me cuentan? Me imagino, yo en la imaginación católica, que eso fue lo que funcionó. Pero Cristo, como para darles una lección, les da esta instrucción. Vayan por lo derecho, vayan por lo que tienen que hacer. Vayan, echen las redes por ese lado y no por el otro. Y entonces, de momento, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, asumimos que es San Juan el apóstol, es el Señor. En San Juan, que estuvo tan cercano a Cristo, que estuvo tan de cerca con él y que lo amaba profundamente, es el primero que lo empieza a ver con los ojos de la fe. Y dice, no, pero este no es una persona común y corriente, es el Señor. Y se lo dice a Pedro. Y tan pronto Pedro oyó que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red. O sea, esto fue algo muy dramático. ¿Ver? Varias dinámicas llevándose a cabo simultáneamente. Arrastraron la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Así que no estaba tan profundo el agua. Y saltan a tierra y llegan a Jesús y se ven en la necesidad de que habían varios pescados. Y Jesús dice, traigan algunos pescados. ¿Qué hora es? Ya es mañana. Desayuno. ¿Ves? Lo normal, lo sencillo. Traigan un pescadito. Vamos a comer aquí tranquilos, qué sé yo, a desayunar. Y así fue. Te da el número 153. Fíjate. Mira qué específico es este evangelio. Esto es un testimonio. No es un mero cuento de hadas. Y Jesús les invita a almorzar y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Aunque ya sabían que era el Señor. Como quien dice, bueno, lo que es evidente, pues no se pregunta. O sea, así que es el Señor. En otras palabras, este intercambio y este diálogo les permite a ellos ver a Cristo con los ojos de la fe y no con los ojos del cuerpo. Y entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Aunque no podemos hablar, ¿verdad?, de que esto era Eucaristía, que estaban recibiendo la Eucaristía, pero era un momento eucarístico. ¿Ves? Muy diferente. Cuando hablamos la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, pan y vino, cuerpo y sangre. Pero este momento tan especial, cuando se les abrieron los ojos a todos,
que ni necesidad tuvieron de preguntar si Él era el Señor, se da en un contexto, ¿verdad?, de un movimiento, de un momento eucarístico. ¿Y qué es Eucaristía? Es comer de un mismo pan, es tomar de una misma copa, es estar unidos al servicio de un Dios transparente y vivo. Imagino que después del evento de la crucifixión, que fue terrible para todo el mundo, ciertamente, pero para los seguidores aún más, los discípulos cayeron como en un estado profundo de incertidumbre, en un futuro sin claridad. ¿Ahora qué? Y claro, se les aparece en el aposento alto y se les aparece después con Tomás, pero aún así ellos, imagino yo, que no sentían que se les habían dado instrucciones. O sea, ¿dónde está el manual para seguir a Cristo? Y pues cada cual hizo lo que tenía que hacer. Los pescadores regresaron a sus asuntos, regresaron a su vida normal. Y a pesar de ciertas apariciones a algunos de los discípulos, todavía muchos de ellos estaban procesando el complejo evento de la muerte y resurrección de Jesús. Quizás no estaban seguros en su totalidad de lo que iba a ocurrir con el reino de Dios. Ese era el asunto. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque somos judíos. Hay toda una tradición judía aquí. Hay algo nuevo y algo diferente, ciertamente, con la resurrección de Cristo. Pero imagino que estaban en esa dicotomía, en esa incertidumbre. Así que una reacción predecible fue volver a lo cotidiano. Y es en lo cotidiano de una mañana en el mar de Tiberíades al amanecer, cuando las sombras ceden a la luz del día. Y Jesús se aparece a sus discípulos que se encontraban pescando. Ellos, seguramente frustrados por no haber pescado nada, se encuentran cara a cara con el Maestro. Pero no vieron al Hijo de Dios de primera intención, al Hijo de Dios resucitado. Y siguiendo instrucciones del mismo, de Jesús, lograron una pesca generosa. Y fue así como se les abrieron los ojos, ¿ves? Todo este proceso tenía un propósito, para que ellos pudieran abrir los ojos de la fe y darse cuenta qué es lo próximo. ¿Y cuál era lo próximo? Seguir llevando el mensaje de Cristo a todos. No necesariamente quedarse como pescadores, sino pescadores de hombres. Y Cristo les trae la luz de la sabiduría y la bonanza de aquellos que verdaderamente creen en Cristo y hacen su voluntad. Ellos simplemente hicieron la voluntad de Jesús en ese momento. Lancen las redes por la derecha. Así lo hicieron y el resultado fue bonanza, abundancia. Y Jesús se convirtió para ellos en el vehículo que los movió de la oscuridad de la luz, donde no hubo pesca, de la oscuridad a la luz, de la tristeza al gozo, y de la incredulidad y de la incertidumbre a la fe. Mira todos los movimientos que ocasionó este encuentro con Cristo. Y todo en lo ordinario de un día. Cuando el discípulo amado concluye que es el Señor quien se les ha aparecido, Pedro, en su estilo tan impulsivo, ¿verdad?, se lanza al agua y va hacia Jesús, camina hacia Jesús. E igualmente, con suma inocencia, él se pone de pie frente a las flamas, a las llamas, donde estaba el pan y los pescados, recordándole ¿qué? Recordándole a él las mismas flamas que iluminaron el mismo patio donde él lo negó 3 veces. Y hoy leímos la versión corta del Evangelio, pero en la versión larga, Cristo establece un diálogo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Y se lo dice y se lo pregunta 3 veces. ¿Por qué? Porque fueron 3 veces las cuales él negó a Cristo frente a las flamas del patio.
Entonces es interesante como esa pregunta, ¿me amas de verdad? Le permite a Pedro hacer una profesión de fe. Él como que se amedrenta y se emociona y hace una profesión de fe con sus labios y con su corazón, resultando en un compromiso más sincero, más pleno, al servicio de Cristo, en apoyo hacia el reino de Dios y su plan de salvación. Y mira todo el propósito de esto. No hubo pesca, oscuridad. ¿Cuál es el plan? Encuentro con Cristo, generosidad, luz, hay un plan, hay un objetivo, vamos a seguirlo. Y lo que fue cierto para ellos, hermanas y hermanos, es cierto para nosotros. Tenemos que tener ese encuentro con Cristo resucitado. Tenemos que abrir los ojos y dejar de ver las cosas que nos pasan meramente con los ojos del cuerpo. Tenemos que verlas con los ojos de la fe. Un ejemplo, recientemente, la semana pasada estaba dando una misa, presidiendo sobre una misa de la escuela de Santa Elena para los niños, ¿verdad? De escuela primaria. Y entonces yo entro a la iglesia, pero por dentro muy triste, profundamente triste, por el deceso de nuestro querido Papa. Y de momento, yo me le quedo mirando a esas caritas, esos niños, riéndose, y la bulla, y qué sé yo, y se miraban, y cantaban, y te contestaban, pero te gritaban, el Señor esté con ustedes, y me gritaban, y con tu espíritu. Y eso me cambió toda la actitud. Yo que entraba viendo la muerte del Papa Francisco con los ojos del cuerpo y de momento en la asamblea empecé a ver a Cristo resucitado con los ojos de la fe. Y es en lo ordinario. Y tenemos, hermanas y hermanos, que permitir que lo extraordinario, un Cristo resucitado, se exprese, se manifieste, se haga realidad en lo ordinario de nuestras vidas. En el encuentro con el prójimo, en el diálogo con el compañero de trabajo, apoyando a tu papi o a tu mami que quizás sufran de Alzheimer, tratando de ayudar a tu hermana que quizás se acaba de divorciar y está pasando por una crisis terrible, o un gran amigo que está falleciendo, que está muriendo debido a una enfermedad. Entonces es el ver todos esos movimientos con los ojos de la fe, el tener un encuentro con Cristo y el decir, a pesar de todo esto, a pesar de lo que está pasando, mi auxilio viene del Señor. El encuentro con Cristo, ¿qué nos da? Nos da paz, nos da bonanza y nos da un sentido de dirección. Permite pues en ese encuentro que sea Cristo el que conduzca, el que lleve el timón de esa barca que llamamos vida, el que dirija nuestra existencia. Todos, como Pedro, los apóstoles y los discípulos, hemos sido llamados desde el bautismo a extender el reino de Dios por todo el mundo. Y se nos presentan diariamente oportunidades para ayudar a que otros también reciban la buena nueva, a llevar esperanza a los que viven en luto y a iluminar a otros de las tinieblas de la ignorancia y llevarlos a la luz de Cristo y su mensaje de salvación. Pero ¿qué necesitamos para convencernos plenamente de ello y dar una respuesta idónea a este llamado? En el diálogo anteriormente mencionado, en el Evangelio, se nos presenta el camino. Y yo les pregunto, Salvador, Lupe, María, Ignacio, Eduardo, ¿me amas? Y si tu respuesta hacia Cristo es, Señor, tú sabes cuánto te amo, entonces sabes lo que tienes que hacer. Apacienta las ovejas del Señor. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, de lo bueno se da poco. Y pedimos que ese domingo vayan a su Santa Misa, reciban su Santa Eucaristía, siempre opten por hacer lo correcto en el nombre de Dios. Y por lo pronto, le decimos, chao. Aquí y ahora.
llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevarla.